¿Nos dejan solos aquí? No, yo voy a sentar para que se ¿Dónde es eso? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco ya la presencia en una tarde de lluvia, la verdad que ha complejizado quizás poder estar presente para muchos, pero bueno, agradeciendo a quienes han hecho el esfuerzo desde ya para poder acompañarnos en esta tarde. En nombre de la dirección de la carrera, que me toca el rol de ejercer, de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de La Plata, agradecer por supuesto a las autoridades de la casa, al doctor Miguel González Sandía, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que justamente nos ofrece el espacio para poder desarrollar estas actividades, no solo académicas, sino también de extensión. Agradecer al profesor Sebastián Maglioni y al profesor Federico Cimino, que justamente nos han propiciado el espacio académico de sus dos cátedras para poder realizar esta actividad. Por supuesto, agradecer a Santiago, acá tengo presente, egresado de la casa, egresado de nuestra carrera, quien en un acto de grandeza nos ha presentado esta propuesta y por supuesto tomamos el desafío de llevarla adelante justamente como uno de los objetivos de la carrera, de lograr la reinserción de nuestros egresados y los profesionales que hemos formado a partir de la institucionalidad de la misma. Dicho esto, le voy a dar la palabra al decano Miguel González Sandía y agradecer a todo el público presente que hoy nos está acompañando. Por supuesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias Federico. Me sumo a los agradecimientos de Federico y le asignamos a este encuentro de hoy una importancia muy puntual, porque se va a desarrollar un tema que es muy interesante para abordar, para escucharlo, para intercambiar opiniones, para reflexionar y de una connotación que no es tan habitual. Recién estuvimos charlando un rato en el decanato y realmente escuchamos la exposición tanto de Reginaldo como de Orlando, muy interesante, una temática que realmente la recomendamos. Así que agradecerles tanto a Orlando como a Reginaldo la visita, darles la bienvenida y augurando que sea un encuentro fructífero donde haya espacio para intercambiar ideas, para escuchar, para sumar conocimientos y sobre todo también para reflexionar a la luz de unas consideraciones que ellos van a hacer que realmente impresionan. Así que muchísimas gracias. Bueno, voy a tomar la palabra nuevamente para presentarnos tanto a Orlando como a Reginaldo, quienes son los representantes de la comunidad de Anobón, justamente una temática que nos ha impactado de lleno a todos los argentinos en los últimos meses a partir de la proyección mediática que ha tenido en función de ciertas aseveraciones y declaraciones. Y voy a aprovechar para hacer un paréntesis, voy a agradecer la presencia de un ex combatiente de Malvinas que nos está acompañando en este momento, el público presente, así bueno, para que tengan la referencia que temáticamente siempre va a convocar. Así que Antonio Media, por supuesto, agradecido por la presencia. Y dicho esto, darle la palabra a ambos. Santiago, si querés intervenir, por hacer la presentación. No, por favor. ¿Sí? Bueno. Desde ya que sí. Bueno. Y luego, ambos profesores nos van a acompañar para hacer el tema de las preguntas y el concluido del paso de presentación. Bueno, lo que van a escuchar es una historia muy rara, sobre todo para los argentinos, porque es una historia muy cercana, pero a la vez muy lejana y muy desconocida. Y uno llega, bueno, a mí me ha pasado llegar a los 40, ustedes todavía son más jóvenes, pero estamos ahí. Pero sin entender muy bien cómo es que uno puede haber pasado 40 años sin escuchar que hay un territorio en África que pertenecía, no a Argentina por supuesto, porque en esa época todavía no existía Argentina, pero sí a lo que originalmente se conocía como Argentina, ¿no? Y cómo incluso a partir de puertos como el de Buenos Aires o el puerto de Montevideo, se usaba ese territorio que dependía directamente de Buenos Aires para el tráfico de esclavos. Orlando, yo digo que es historia viviente porque tiene edad suficiente como para haber trascendido la existencia de Guinea Ecuatorial, es decir, él vive desde que Anobón es española y eso le da un matiz muy especial a la charla porque sabe cosas que no están en los libros. Y esto lo puedo, como lo charlábamos recién en el decanato, puedo dar fe de eso porque cuando nos tocó hablar con africanistas y lo escuchaban hablar, decían, nada, maravillados, ¿no? Porque hay muchas experiencias personales que no están escritas en ningún lado. Así que yo les recomiendo que lo aprovechen porque probablemente no van a tener muchas, por ahí sí, no van a haber muchas posibilidades de escuchar a alguien así en primera persona. Así que, nada,
Es un tema súper interesante. Les recomiendo que presten atención y que pregunten todo lo que quieran. Agradecido, Santiago. Le vamos a dar la palabra a Fernando Cartagena, que está registrando niños que nos están acompañando, y que por supuesto a partir de esto son de ustedes. ¿Sí? Nos puede acompañar por acá, Fernando. Hola, buenas tardes. Soy Orlando Cartagena Lagar. Como veréis, tengo nombre de una provincia española y eso es como consecuencia de la colonización, porque mi nombre real es Pamene Convert Pai. Pero la colonización ha obligado a nuestros padres hasta cambiar de apellidos, de nombres, porque, entre comillas, nuestros nombres eran de demonio y ellos son los cristianos. A partir de ese contexto, os está hablando hijos de los esclavos que seguimos esclavizados, porque hoy Anubón vive bajo el dominio colonial de Guinea Ecuatorial, que es un país que se ha creado cuando yo ya vivía. Por tanto, es una creación que no corresponde a ninguna realidad. Soy de Anubón. Anubón es una isla que perteneció, entre comillas, a Portugal. Portugal no nos trató bien, pero tenemos un legado que es el fadam, que es la lengua criollo-portuguesa que utilizamos como vehículo de comunicación entre nosotros. Portugal traspasó Anubón a España en 1777 con el Tratado del Pardo, en el 1778, sin consentimiento de nuestro pueblo, sin consulta, porque tampoco controlaba la isla por diferentes decisiones que tomó, y pasamos a ser parte de España y parte del Virreinato del Río de la Plata, junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, y se administraba esta isla, esta pequeña isla, desde Buenos Aires. Por tanto, los esclavos anuboneses los cogían, como podéis imaginar, y los depositaban en el puerto de Montevideo, como si fueran mercancías, como si fueran semillas a repartir por los campos. Y hoy somos nosotros, el resultado de muchos siglos de colonialismo salvaje, y hemos tenido la ocasión de viajar aquí para poder explicaros. Después de esta charla podéis hacer preguntas, las que puedo contestar las contestaré buenamente, y las que no, pues lo hablaré enfadado, porque no lo escuchéis. Pues en 1968, vamos a adelantarlo un poquito, España tenía 3 territorios en África, que es Anubón, Fernando y Río Muni. Río Muni es un trozo, es un territorio que corresponde al país Gabón, pero que en 1900 España, que tenía que su criterio de expansión colonial, necesitaba un territorio más grande, porque Anubón tiene 17 kilómetros cuadrados, Fernando Pó tiene 2.000, y necesitaba inversión para levantar su economía. Por tanto, pidió a Francia, porque como potencias coloniales habían repartido África a su antojo, y a España le correspondían más de 300.000 kilómetros cuadrados de territorio africano. Pero era una ley de ocupación efectiva. Significa que el que no ocupa su territorio lo puede ocupar otro. Y Francia lo había ocupado todo. Cuando llegó España después de la guerra de Cuba y Filipinas, Francia le dijo, como no lo ocupase ya lo he ocupado yo, por tanto te voy a cortar un trozo de donde no me interesa. Y le cortó un trozo del interior que llaman Río Muni, que es un trozo del Gabón donde vivían muchas tribus que son conjuntos o grupos humanos que tienen una rivalidad extrema, se matan a no más poder, que no se pueden ni ver, pero que forman parte del mismo territorio. Y desde entonces España tenía acceso a un trozo de territorio más grande donde iba a cortar madera y plantar almiste y todo lo que necesitaban para levantar su economía. Ya en poco tiempo, en 1900, y en poco tiempo empezó la descolonización, que es otra fanchochada de los imperialistas, de salir de allí como aireosos de haber logrado algo que luego no lograron nada, porque del colonialismo, que viene a ser el terrorismo que hoy pasa en muchas partes del mundo, pasaron al
lo que es la descolonización. Y ahora os hago una pregunta que no os hace falta que contestéis, porque cuando matas a alguien o matas a un animal no lo puedes desmatar, ¿verdad? Pues si condenas a un pueblo a la esclavitud durante siglos, de un día para otro no lo puedes desesclavizar. Si lo condenas al colonialismo total, que todos los niños nacen ya con la mentalidad de que son esclavos, de un día para otro descolonizar es una mentira. Porque lo publican y lo explican muy bien en los libros, la descolonización, pero ¿cómo vas a descolonizar a una persona que ha nacido esclava, que piensa como un esclavo? ¿Sabéis lo que es pensar como un esclavo? Que no piensa. Es una persona inerte, sin vida, sin pensamiento, sin ningún futuro propio, que cree en lo que ha vivido siempre. Que como en Aragón no ha habido luz nunca, ¿para qué vamos a poner la luz ahí? Como los ancestros violaban a las niñas, pues seguimos violando niñas. Y como no ha habido panadería nunca ahí, pues ¿para qué panadería? Pues esto es lo que han llamado descolonización, que nos ha dejado más muertos que muertos. En todo esto llegó la descolonización, pero la descolonización viene de las leyes de la ONU, que dicen que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y con ello tienen derecho a reorganizarse políticamente, socialmente y culturalmente. Pero a España no le venía bien dar una descolonización justa, porque vuelve a perder Río Muni, que es la parte grande donde estaban cortando madera las empresas de España. Entonces creó un espacio que llaman Guinea Ecuatorial, que no existe, más que en la parte política, que involucra el territorio de Río Muni, el de Fernando Poy y Angola. Pero os cuento una anécdota muy significativa, que cuando estaba la presencia española con estos tres territorios, los pueblos de Anogón, Fernando Poy y de Río Muni no se conocían, porque Anogón está a 700 kilómetros de distancia, es una isla que está la más alejada de todas. Y en aquella época la infraestructura marítima no era la mejor, por tanto costaba mucho ir a la isla de Anogón. Y para que un anogonés cambiase de territorio tenían que extenderle el colono un salvoconducto, que es lo que hoy llaman pasaporte. Y solo se emiten pasaportes a países extranjeros. Por tanto, si los pueblos no se conocían, el esclavo emancipado es el que podía viajar a otro territorio. Entonces, cuando llega el momento de la descolonización, que es la independencia, da una independencia conjunta a esos pueblos que no se conocían para nada. Pero con una situación complicada para Anogón, en el sentido de que con los españoles, con la colonización, no teníamos armas, no teníamos derecho a nada, y cuando nos dio la independencia, armó a la otra parte, que son los del territorio de Río Muni, formó un ejército, pero nos dejó a expensas de estos para que tomen sus decisiones como país. Guinea Ecuatorial empezó en 1968 con un presidente que solo tenía graduado escolar. Y 2 años después es cuando se acordó que Anogón también formaba parte de aquello que la dejaba. Estábamos en Anogón, el barco de la época colonial de España iba una vez cada 3 meses, pues el barco de Guinea al segundo año es cuando mandó el primero. Ya estábamos muriéndonos de hambre, no teníamos ni jabón, ni petróleo, El petróleo es muy importante para nosotros porque es con lo que usábamos para encender las mechas de las lamparitas, porque no tenemos luz. Y por la noche pues hay que encender la lámpara de bosque para poder ver dónde está la cama y hacer las cosas. Vale, pues estábamos ahí sin nada. Y así durante los siguientes años. En 1973, en Anogón apareció una epidemia de cólera. Os estoy contando esto porque en Anogón no hay ni una sola farmacia, no hay hospital, no hay nada. Entonces empezó una epidemia de cólera. Había un telégrafo, que no sé si sabéis lo que es un ti que hacen los barcos y la... Entonces esto es con lo que los militares de Guinea se comunican con Guinea desde Anogón, pero la población estaba incomunicada.
informaron a Macías de esta situación de Annobón y dijo textualmente que en Guinea no hay ninguna epidemia de cólera, no conoce a los angoleses y que los angoleses se busquen la vida como puedan. Yo ya viví y vi cómo morían mis amigos, mis vecinos, mi padre, mi hermano, mi hermana, los hijos de mis hermanos, y con eso os estoy diciendo que he visto cerrar muchas familias las puertas, que no quedaba ni uno. Murió el abuelo, la abuela, la tía, la prima, y Annobón quedó con menos de la mitad de la población, en menos de 2 meses. Moríamos como moscas, porque no había ningún tipo de medicamento, de ninguna clase. Un punto muy importante es que el sacerdote que había ahí, habían 2 sacerdotes blancos, yo no sé decir si son españoles o italianos, pero eran blancos y hablaban español. Nos mandaban trepar cocos y llenaron dos habitaciones de la Iglesia Católica de cocos. Ellos solo tomaban agua de coco mientras duraba la epidemia. Pero el problema estaba en el agua. Y ellos, como ya habían vivido en su tierra o tenían conocimiento de que la epidemia de cólera es un virus que está en el agua, dejaron de tomar agua, pero no avisaron a la población de lo que estaba pasando. Y bebían agua de coco mientras nosotros estábamos muriendo como asco. Os puedo contar un escenario muy dantesco, muy fuerte, que es que en la entrada del cementerio hay un árbol que es donde se quedaba el sacerdote esperando que vengan los siguientes muertos. Gente que ha ido al entierro, empezaba a vomitar, empezaba a salir la diarrea, porque no hay otra forma de contarlo, lo envolvían en una manta o en una tela y lo enterraban. A veces no sabíamos si estaban vivos o muertos, porque no había ningún sistema sanitario para detectar, además no había jabón ni para lavarse las manos. Por tanto, el que empieza a vomitar y empieza a cagarse encima, envuelto en una sábana, y a la mujer. Y así hemos enterado más de la mitad de la población. Se cerraron los colegios porque no había niños. La gente dejó de ir a trabajar, pues a ir al campo, porque no sabes cuándo te va a tocar. La gente dejó de ir a pescar porque no sabes cuándo te va a tocar. Y una isla de una playa de casi 1 kilómetro lleno de cayucos, como no tenemos madera, todos los sabéis lo que es un cayuco, ¿no? Son un tronco de un árbol bastante blando que vaciamos para hacer lo vaciamos y se convierte en una canoa, una barca para ir a pescar. Pues con estas barcas hemos ido rompiendo para hacer ataúdes, hasta que vaciaron todo. Ya no quedaba ni un solo cayuco en la playa, porque no había más, porque murió más de la mitad de la población. Y la hambruna hizo el resto. La gente moría de hambre, de sed. Al año siguiente, en el 74, otro brote de cólera, más parálisis infantil y sarampión. Sobrevivimos algunos niños, porque todos mis niños, mis amigos con los que jugaba, murieron delante de mí. Algunos estaban jugando con nosotros, empezaban a vomitar, empezaban a cagarse encima, envueltos en una sábana y al pollo. Y así murieron más de 500 niños, que son los que sobrevivieron a la primera epidemia de cólera, murieron con el sarampión y el parálisis infantil. Algunos que aguantaron un poquito con la parálisis infantil, arrastrándose por el suelo porque no hay sillas de ruedas, no hay nada, también murieron. Y así, algunos se quedó sin población. Porque siempre nos preguntan, ¿cuántos sois? Por vivir con una población que el 80-90% de los niños que nacen mueren y la media de vida es de 40 o 50 años, esa población no va a aumentar nunca. Y con la hambruna y el sistema de exterminio que emplea Guinea Ecuatorial contra nosotros, menos. Esto es en el 74, a finales. En el 75 pasó algo insólito, que un barco pesquero
se enteró a través de las cartas que tirábamos al mar en botellas pidiendo socorro. Se acercó un barco bastante cerca de la playa, voló un helicóptero y mandó una carta en un sobre, en una botella. En esta carta lo cogió el gobernador, que era aragonés, y la población le había atacado, le decía, oye, tienes que abrirlo porque queremos saber qué dice la carta, porque en Aragón, cuando ves venir un barco pesquero o cualquier cosa, era la salvación, porque estábamos desesperados. Además, siendo niños que venimos de ser esclavos, todo lo que viene de fuera es muy importante. El gobernador, bueno, era delegado del gobierno, se puso en plan, yo soy el que mando, y la población se echó a la calle y le destituimos. Le dijimos, a partir de ahora tú ya no eres gobierno de nada, así que fuera de aquí. Cogimos la carta y era que decía la carta que pusiéramos una sábana, en una sábana blanca, la palabra SOS, socorro, si necesitábamos ayuda, o que lo dejáramos así si no necesitamos ayuda. Un chico que se llamaba Kato Oba, un chico fuerte, bastante grande, se subió a un árbol de aguacate y extendió la sábana esa en forma de SOS. Pero el telégrafo, que os he dicho antes, había mandado un ti que lo conectó con el barco diciendo que no necesitamos ayuda, que estamos muy bien. Y el barco se fue. Y eran unos chilenos que querían ayudarnos, pero el gobierno de Macías, a través de un aragonés, lo anuló. Ese señor aún vive, le hemos pedido muchas veces una entrevista y como cobarde no ha aceptado. Al año siguiente seguimos sin barco. Por eso estoy contando una secuencia de hambre, miseria y muerte y todo ese tipo de hambruna y de sarampión, cólera que nos estaba matando sin comida, sin nada. En el 76, en verano, 8 hombres salieron desesperados de Aragón en un cayuco, rumbo a no se sabe dónde, a buscarse la vida para salvar al pueblo porque no teníamos contacto con Guinea Ecuatorial. Estuvieron 8 días y 8 noches remando hacia no se sabe dónde porque no tenían brújula, no tenían nada más que remo, bidones de agua, porque cuando la desesperación es total, pues hay que tener narices para dar la espalda a tu país y seguir al horizonte, aunque te mueras, pero que sepan que por lo menos has intentado. Esos señores llegaron a Gabón, fueron presos, explicaron por qué salieron de Aragón en un cayuco y el presidente gabonés les dio una casita para poder vivir, les dio cobertura, les llevó al médico y avisó a Macías, que era el presidente de Guinea, de que oye, hay 8 hombres que han llegado desde Aragón, que es de tu país, que dicen que han estado abandonados durante ese tiempo y lo que dice Macías es que mándamelos, ya sé lo que voy a hacer con ellos. Pero como Gabón fue la parte donde se cortó el trozo ese de Guinea, son de la misma tribu, si se conoce. Y dijo, no, si te los mando lo vas a matar, me los voy a quedar aquí hasta que cambie esto. Esto fue en el 76. Estuvieron allí durante un tiempo y en el 79 Obiang mató a su tío y se puso. El presidente actual de Guinea, del 79, y en el año 1980 Gabón fletó un avión y devolvió a los 8 hombres a la isla de Aragón. Estos hombres, hace 4 años que murió el último, pero no consiguieron lo que ellos querían, que salvar a su pueblo. Algo similar es lo que estamos haciendo ahora. Hemos logrado salir de Aragón, llegar a Guinea, hemos logrado venir a España y de España hoy estamos en Argentina explicando esto. Es decir, que aquellos no tuvieron más remedio que coger un remo y hoy las mujeres, los hombres que recogen frutas, limpian hoteles, cuidan a los abuelos, nos pagan un billete para que vengamos aquí a pedir auxilio a Argentina. Es un país con el que tuvimos una historia común,
en el Virreinato de Río de la Plata, y desesperadamente tenemos que venir, porque por lo menos hablamos el mismo idioma, estamos muy mal, no tenemos ni luz, ni agua, ni comida, ni sanidad, ni educación, y además Guinea Ecuatorial manda a 500 militares a violar a las pequeñas, a las niñas de Annobón, para diluir a la población en un intento de exterminio total. Y sí que mucha gente nos dice, es que también estamos muy mal. No, no estamos mal. Hay que seguir luchando, y os apoyo, pero hay pueblos que necesitan nuestra ayuda. Hay pueblos que están en peligro de extinción total. Vuelvo para atrás, en 1990, Obiang inventó una apertura democrática del país y empezó un movimiento por crear partidos políticos, y con ello también creamos nosotros una asociación Nanomepalé, que son jóvenes de Annobón. Estábamos discriminados incluso en la concesión de las becas. En el 93 yo participé en una manifestación en Annobón contra el régimen que nos estaba discriminando totalmente, no hay ningún sistema de abastecimiento de materiales de ninguna clase para Annobón, no hay un programa de Guinea para Annobón, y estábamos ahí en peores situaciones y fuimos a hacer una manifestación. En esa manifestación asesinaron delante de mí a 2 de mis compañeros porque no hay libertad de expresión. Asesinaron a 2 y además a uno de ellos le alcanzó primero una bala, lo que usan bala de fuego, de metrallas. 2 de los soldados de Obiang se acercaron a él y en la orilla del mar, en la playa, vaciaron los 2 cartuchos que llevaban sus metrallas. Y con ello no solo mataron al chico, sino que no permitieron que la población recuperase el cadáver hasta el día siguiente. Os estoy contando esto para que veáis la diferencia entre lo que es vivir mal y sobrevivir en manos de unas tribus que nos están matando. Con ello me tuve que entregar porque no me alcanzó ninguna bala del milagro, y me acompañó mi madre. Me dijo, yo sé que te van a matar, pero prefiero que no me lo cuenten a mí, quiero verlo. Mi madre me acompañó, me entregué a la policía, a los militares que estaban ahí, y me convirtieron en un trapo. Patadas, puntapiés, bofetadas, palos, culatas de mosquetón, que es el fusil que ustedes usaban, me rompieron, o sea, me hicieron polvo. Y no me he muerto porque tengo que estar aquí contando esto. He vivido lo que es una tortura en primera persona. Me colgaron de pies y manos, me ataron de pies y manos y me colgaron en un árbol. Se subió un salvaje a mi espalda y empezó a saltar. Me arrancaron 3 uñas con un trozo de hierro y perdí el conocimiento. Os estoy contando una secuencia brutal de más de 3 horas de tortura, y yo no sabía si era yo o si era persona o un animal, por manifestarme contra Obiang. Al día siguiente, cuando recuperé el conocimiento, estaba envuelto, o sea, en medio de una charca de sangre, cubierto de tierra, porque al no haber medicamentos de ninguna clase, me echaron toda la tierra posible para coagular la sangre. No podía ni abrir los ojos, ni podía hablar, porque no tenía ni boca para abrir, todo hinchado, como si hubiese matado la hija del general. En estas, cogieron a toda la población infantil, de las niñas, y sometieron a violaciones, abusos de todo tipo, a las mujeres igual. Nadie podía ir al campo, nadie podía salir de su casa por miedo, por horror, terror de lo que había ahí. Nos metieron en la bodega de un barco, que son los almacenes que tienen los barcos, y nos trasladaron a Guinea Ecuatorial en estado de esclavitud, como presos. Allí fuimos tratados peor, porque durante el trayecto del barco
aún nos torturaban psicológicamente, que no vamos a llegar vivos a Guinea, que nos iban a matar a todos en cuanto puedan, todo lo que podían decir, para a ver si alguien nos empujó, nos invitó, nos obligó a hacer aquella manifestación, porque en el concepto político de Guinea Ecuatorial, manifestarse es declarar la guerra, porque no hay libertad de ninguna clase. Llegamos a Bata, que es como se llama la capital de Río Muni. Nos metieron en unas celdas de 1 metro por 1,5 metros, con una altura de casi 4 metros, con un solo agujerito que no hay quien lo vea. 7 personas en este habitáculo que es 1 metro, que sabemos todos lo que es, por 1,5 metros. Y ahí estuvimos durante casi un mes. Para hacer pipí, ¿sabéis lo que es hacer pipí, no? Pues nos daban una botella. Y esta botella nadie podía terminar de hacer pipí porque con 2 o 3 se va a llenar. Tienes que hacer pipí hasta la mitad y parar, porque nosotros también lo tenemos que hacer. Yo estaba tirado en el suelo porque no me podía sostener de pie. A veces me daban para hacerlo y no podía, porque no podía, ni siquiera podía estirar la mano para coger mi parte y hacer pipí. Me lo hacía así. Y en estas pasaron semanas, pasó un mes y empezamos a curarnos, porque la naturaleza y un poco de juventud te ayuda a ir recuperando poco a poco. Hasta tal punto que poco después, yo creo que un mes después, me llamó un día el general y me dice: a partir de ahora tú eres el jefe. Digo, ¿jefe de qué? Digo, pues tienes que, tú eres el jefe que vas a empezar a repartir comida de los presos. Digo, bueno, el jefe emancipado, o sea, un esclavo emancipado, pero encima el más maltratado, el más magullado, el más enfermo y jefe de los presos. ¿En qué consistía esto? Me metían en un camión por la mañana, íbamos a la panadería, llenaban el coche, el camión de sacos de pan y íbamos a repartirlo a las concubinas de los jefes. El teniente general tiene una chica, una mujer, que no sé si es su mujer o es la otra, que vende bocadillos en la calle. Como es la novia del jefe, le doy 3 sacos. La novia del capitán, otros 3 sacos. La novia del otro, 2 sacos. Cuando ya quedan casi 4 o 5 sacos, es cuando nos devuelven a la cárcel y reparto un panecillo que es como un plátano, pues es que no es una barra de pan, son panecillos. Y a cada preso le doy 2, pero los sacos de panes de la cárcel son el negocio de todos los miembros del ejército. Y ahí sobrevivíamos a pan y agua. A veces nos daban una lata de sardina, que es de marca china o rusa, y así hemos sobrevivido hasta que llegó el juicio militar, que nos sometieron un poco después. Este juicio, a mí me pedían pena de muerte. Yo creo que no me fusilaron por la intervención de las Naciones Unidas y los organismos internacionales, que presionaron para que no sucediera esto, porque una manifestación no puede derivar de que ya han matado a 2, volver a asesinar a la gente. Y me condenaron a 28 años de cárcel. A otro compañero a 25 y absolvieron a algunos, otros a 20 años por haber manifestado públicamente contra él. Eso fue en agosto, septiembre, octubre. El 12 de octubre del mismo año, Obiang pronunció un discurso en el que indultaba a todos los anogoneses de aquellas penas que nos habían condenado. O sea, unos señores que tú acabas de condenar a 28 años de cárcel, y el 12 de octubre ya los liberas a todos, ya no son delincuentes, ya no han hecho nada. Así se limpió la imagen frente a las Naciones Unidas y frente a otros países de que es un país democrático, es muy bueno, y así quedó la cosa. Pero el drama de Alugón continuó, porque empezó desde entonces a incrementar el número de militares
y cada vez más hambre, más miseria y más muertes en silencio. Es decir, que vivimos en una prisión a cielo abierto en el que no puedes ni toser porque hay un fan, son las tribus del interior de Yumon y de los que son el presidente, que te está vigilando permanentemente. En Annobón no hay una línea de teléfono hasta 2023 y en el 2024 lo volvieron a cortar porque mandábamos muchas informaciones de Annobón. Es decir, que hasta hoy no hay una farmacia, hasta hoy no hay un colegio, porque el único colegio que data de la época colonial, Obiang mandó romperlo y construyó en ese solar una vivienda que en 47 años que lleva viviendo y gobernando el país solo ha ido a Annobón 2 veces. Ya tiene 94 años, por tanto ya no va a ir, pero ya destruyó el colegio para poner una casa fantasma. Y en estas estamos. Os quiero contar eso, no sé si me he excedido ya del tiempo, para que veáis la diferencia entre vivir y sobrevivir, estar vivos como presos o vivir en libertad como vivís vosotros. En 2020 creé yo un grupo que hoy se llama Ambo Legal, que es el grupo que significa Annobón Libre, que es el grupo que este año lo hemos legalizado como partido político en España para luchar por nuestra libertad. Pero previo a esto, en 2021, solicitamos a Guinea Ecuatorial la autonomía para gestionar nuestro recurso y gestionar nuestra política, porque tenemos otra manera de pensar y otra manera de hacer las cosas que no vivir aislado y sometido a ese tipo de brutalidades. Pero han entendido nuestra solicitud de autonomía como una agresión, como ya entendieron la manifestación como una agresión, y siguieron incrementando el número de militares, además dando riendas sueltas a que sigan violando niñas para que los niños que vayan a nacer sean productos de estas violaciones y que de esta manera se extinga el pueblo de Annobón. A partir del año pasado han empezado a mandar familias de ocupación colonial para ocupar y suplantar a los andoboneses. Estamos calculando que de aquí a 10-15 años lo pueden conseguir, si van a ese ritmo que van, y los países a los que estamos recurriendo para pedir socorro no nos apoyan, porque ellos son los que tienen armas y solo tenemos niñas que están siendo sometidas a este tipo de abusos. El mes de abril, o sea, el mes de marzo, hemos venido hasta aquí, pagados por nuestra gente, por nuestro pueblo, pero el año pasado el pueblo andobonés estaba siendo sometido a todo tipo de brutalidad, que estaban poniendo dinamita cerca de casa y además que tenemos el lago a 150 metros sobre el nivel del mar y por debajo del lago estaban poniendo dinamitas para extraer minerales que no redundan en beneficio de la población. La población vio el peligro que venía, si se parte las grietas que sabemos que puede, para que el lago vierta contra nosotros, se hizo una manifestación contra esto, fueron detenidos 42 personas que fueron metidos en una cárcel sin ver la luz durante un año. Gracias a la protesta que pusimos contra Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas a través de nuestro abogado Aitor, este año los han liberado, medio enfermos, pero casi muertos, porque un año sin poder andar, sin poder ver el sol, es un año que pierdes la vista, que tienes todo tipo de enfermedades y a saber lo que les han dado de comer. Los han soltado en la isla sin comunicación y ahora poco a poco han cogido el primer barco que ha llegado y han vuelto a Guinea para ver si pueden ir por lo menos al médico, aunque no tengan dinero, para hacer un análisis de su situación física. Por eso estamos aquí hoy, no para enseñar, porque no tenemos nada que enseñaros, pero para contaros una verdad que Annobón necesita de vuestra ayuda, Annobón necesita de la ayuda
colectiva de los estudiantes, de los profesores, de los legisladores, de toda la sociedad argentina y de todas las fuerzas políticas de este país, de que necesitamos una ayuda urgente humanitaria. No estamos pidiendo la independencia porque somos independientes, nadie nos da nada. Necesitamos una ayuda, un apoyo institucional, un apoyo frente a las Naciones Unidas, un apoyo para salir de esa situación que estamos. Así que aquí lo dejo. Si tenéis alguna pregunta que pueden hacer, o si mi compañero quiere decir algo antes de las preguntas, creo que estamos listos para escucharos. Bueno, quisiera agregar una cosita. Yo creo que es digno de felicitación lo que ha hecho el primer ministro, pero sin embargo hay un aspecto que es lo de vertido tóxico que tuvo lugar en la década de los 80, que a través de un contrato que firmó Guinea Ecuatorial con empresas estadounidenses tuvieron que vertir residuos tóxicos en Nanobón. Eso trajo como consecuencia la muerte de los peces en Nanobón, que se veía flotados en la superficie del mar. Los campos se recubrieron de cochinillas, las hojas de las plantaciones se quedaron secas con un color dorado, los tubérculos que sacábamos para el sustento diario lo ves con un tono marrón, cuando lo comes ya no sabe bien, y eso es consecuencia de esos vertidos tóxicos. Sí que es verdad que durante todas esas etapas nosotros íbamos luchando contra esta situación, pero sin embargo, a pesar de las peticiones que hacíamos a Guinea Ecuatorial, no nos hacían caso. Entonces, esto, ¿no? que trajo como consecuencia la muerte también, y esto. Si tiene algo que... Sí, bueno, subrayo que este vertido de tóxicos en la isla de Nanobón es un veneno, porque los residuos tóxicos de empresas contaminantes son contaminantes, son venenos que vendió la isla a empresas americanas e inglesas por un puñado de dólares que no invirtió en la isla, y como consecuencia de esto está contando que subió la temperatura de la isla, las plantaciones se quemaron, aparecieron grietas en el suelo, no se podía plantar la comida, los cetáceos, que son ballenas y esos animales, aparecieron flotando en el mar por falta por aire, y además se recalentó mucho lo que es la temperatura de toda la isla, y por tanto eso trajo como consecuencia la hambruna en la población, y murió mucha gente como consecuencia de eso. Además no había medicamentos, incluso muchos de estos peces, como no sabíamos de qué iba, lo veías medio muerto y lo cogías, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a pescar y ves a un pececillo medio atontado, lo cogías, lo comías y era veneno, estaba envenenado por los residuos tóxicos. Y así murió mucha gente, reduciendo aún más a la población. Por tanto, estamos en una situación de continuo envenenamiento, continuos malos tratos. En 1995 también padecimos otra epidemia que llaman sanguinolento, que es una disentería, una diarrea permanente que acabas cagando sangre, y como por falta de medicamentos también murió más de 300 personas en un mes. Es decir, que continuamente estamos con una despoblación, aparte de que cada cierto tiempo Guinea Ecuatorial manda soldados allí y ejerce lo que es el despoblamiento total, es decir, desalojo forzoso ya como signo permanente de que no puedes estar ahí porque tus hijos tienen que estudiar, más una deportación forzada cada cierto tiempo para que abandonemos nuestra isla. Como sabemos que no vamos a abandonar porque vamos a poder vencerlos,
venimos aquí y estamos comentando todo eso para que lo sepáis y que cualquier ayuda que podáis hacer, darle like en las redes sociales, condena todo lo que podáis y conseguir que incluso la universidad haga un documento, un soporte de apoyo a la lucha de Annobón, sería bienvenido. Nosotros ya lo decimos también. Muchas gracias. Se me ocurre otra cosa, perdón. Lo de la consecuencia de que los señores estos se fueron a Gabón, que invitaron a las jóvenes a una fiesta, a un baile. Ah, sí, vale, se lo cuento yo porque así le damos tiempo para que... Vale, resulta que cuando llegó el barco, después de que estos hombres fueron a Gabón y el presidente gabonés no les entregó para que los matara, al año siguiente Orián, que era el jefe militar, mandó una expedición a Gabón con 150 salvajes armados para que nos diera una lección a los anoboneses, así que no vuelva a haber otra expedición de anoboneses que salgan de Annobón en un tiempo. Llegaron a Annobón, os cuento que veníamos de una epidemia de cólera, de una epidemia de sarampión, de una epidemia de parálisis infantil, la gente estaba mermada físicamente, los hombres que aún estaban un poco fuertes, 8 se fueron a Gabón y lo que quedaba pues era bastante fácil. Y llegaron los militares y empezaron con una agresividad total, una brutalidad. Empezaron a violar, que esto que lo primero que atacan son las mujeres, y luego empezaron a amenazar a la población. Llamaron a una reunión en la plaza de Annobón, donde amenazaron con usar metrallas, armas de guerra contra la población en caso de que la población se resistiera y que se preparen todos para ir a Malawi, a Guinea. En este contexto mandaron llamar a todas las niñas de Annobón, que como solo hay clase hasta los 16, 14, 15, 16 años, mandaron a una cena. A una cena en la que tenían que ir solo las chicas, las niñas. Algunos señores se opusieron a que sus hijas vayan a esa cena porque no tiene ningún sentido que quieren hacer una cena a los militares y que tengan que ir las niñas de Annobón. Pero bueno, fueron obligadas y bajo amenaza se juntaron todas las niñas en el antiguo ayuntamiento de Annobón. Cerraron las puertas y delante de todas las niñas de allí, empezaron a romper los vestidos, a romper la ropa interior y empezaron a someterlas a abuso infantil. Una detrás de otra. Algunas consiguieron saltar por la ventana, corriendo, otras no. Las que no corrieron tal suerte, pues al día siguiente, pistola de mano, metralla de mano, fueron de casa en casa, puerta por puerta, partiendo corazones. Delante de sus padres las sometían a ese tipo de brutalidad. O sea que las mujeres de mi época, pues bueno, tienen 5, 6, 7, 8 años mayores que yo, todas vivieron esta salvajada. Nunca fueron reparadas estas historias, nunca nadie les preguntó, ni nadie les pidió perdón. Nadie. Y es como consecuencia de lo que no se hizo antes, lo continuamos haciendo hoy, que es seguir luchando, porque hoy podemos salir fuera, antes no. Estas historias no han sido contadas nunca, porque no teníamos costumbre de escribir, la mayoría ya se han muerto. Como consecuencia de esto, al día siguiente, cuando se iba el barco de Guinea, a su regreso, detuvieron, secuestraron a todos los hombres. Y voy a subrayar esto: todos los hombres significa desde niños de 15 años hasta los 75 años, que son los que ya no pueden remar, para que nunca más vuelva a aparecer ningún grupo humano, hombres que puedan volar hasta la boca. Esos niños hoy tienen 60 y pico. El más pequeño tenía 15 años y tiene 64, ha cumplido 64 años porque además lo conozco. Fueron repartidos en las fincas cacaotales, fincas de cacao y de café en Malawi, sin ninguna protección,
muchos murieron porque en Alogón, como es una isla pequeña, no tenemos serpientes. Por tanto, de lo que no conoces, no puedes luchar. Es decir, que no puedes saber qué es lo que hay que hacer en un sitio donde hay serpientes si nunca has visto una serpiente. Todos los hombres de Alogón que llegaron a Guinea buscaban una zona donde poder ir a pescar, porque es lo que sabemos hacer. Y los soldados los mataban uno por uno. La represión de Macías, en aquella época, obligó a muchos a coger un cayuco y remar hacia Camerún. La mayoría murió por el camino. El presidente nuestro es uno de los pocos que salieron con 17 años, 3 niños en un cayuco, remando durante 2 noches para cruzar desde Guinea, que es una isla, que es la isla de Fernando Po, hasta Camerún, que desde Malabo, cuando hace un buen día, ves la silueta de lo que es África. Pues tuvieron narices de coger un cayuco, un remo, una botellita de agua y cruzar el océano hasta Camerún, que llegaron a una zona que se llama Limbe, que es donde encontraron tierra. El resto murió. Así que nosotros, que cuando crecimos fuimos a Guinea, hemos crecido todos sin padre. Mi padre murió en una época de cólera, el padre del otro fue asesinado en las playas porque quería ir a pescar, y así contamos por decenas los horrores de Guinea Ecuatorial. Por tanto, el que está ahí de presidente, que lleva ahí desde que yo tenía 13 años, imaginaros, hoy tengo 59 y sigue en el poder. Es decir, que nosotros no tenemos conocimiento de lo que es la democracia, lo hemos leído en el papel, como tampoco sabemos quiénes son los de la derecha, ni quiénes son los de la izquierda, ni quiénes son los peronistas. Hemos vivido en el infierno de la dictadura desde que somos humanos hasta ahora. Por tanto, venimos a pedir apoyo de todas las fuerzas políticas de Argentina. No sabemos quiénes son de un lado o de otro, por si alguien quiere preguntar, no lo sé. Yo quiero a Argentina, quiero a los argentinos, y me da igual si son de arriba o de abajo, que todos son útiles para mí, que estamos pidiendo socorro. Amboletadú, amboletadú, amboletadú. ¿Preguntas? Vamos a abrir el paso para preguntas, por supuesto, le agradecemos a los abogados que han hecho una exposición cautivante realmente. Nos adentramos en una realidad que para muchos de nosotros es desconocida, una realidad justamente dada la lejanía, nos aísla, pero claramente este tipo de exposiciones tan vivenciales nos pone de manifiesto una realidad que justamente nos golpea, ¿no? Y eso es así. Así que como justamente integrante de esta universidad, agradecerles a ustedes dos por la exposición, la participación. Entiendo yo que debe ser muy fuerte contar estas situaciones desde lo personal, pero también desde lo que es la comunidad. Y bueno, a partir de este momento, invitar a los docentes que nos acompañan y después al público presente a que formulemos preguntas y por supuesto alguna reflexión. Señor Federico. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera saber qué eco o respuesta han encontrado de la comunidad internacional en general y Naciones Unidas en particular. Si Naciones Unidas ha tomado alguna resolución o alguna clase de acción en términos de ayuda o cualquier otro tipo de estrategia que mejore esta situación tan horrenda. En principio, a las Naciones Unidas vamos a ir dentro de poco como pueblo para reivindicar nuestro derecho a la autodeterminación, nuestro derecho a existir y nuestro derecho a ser descolonizado como toca. Porque la descolonización que se hizo fue desordenada, fue injusta y además se dio esta descolonización a una entidad que no es sujeto de derecho. Porque los pueblos son los sujetos de derecho. Una entidad creada en 1968 no tiene derecho a la libre determinación porque no existe como pueblo. Por tanto, es un fraude que hizo España en su día. Y lo he dicho muchas veces, yo no soy licenciado en Derecho ni estoy licenciado en nada, soy pescador de guajual. Pero yo sé, por lo poco que he leído, que los pueblos son los sujetos de derecho y no existe un pueblo
de Guinea Ecuatorial, ni existe un país llamado Guinea Ecuatorial hasta 1968. Por tanto, el derecho que tiene Annobón a la libre determinación fue ignorada. No fue consultada y además fue sometida, fue sometido el pueblo annobonés a sobrevivir bajo otra dictadura, bajo otro colonialismo. Por tanto, tenemos derecho a que la ONU y todos los países del mundo reconozcan nuestro derecho como pueblo y nuestro derecho a ser descolonizado de forma justa, legal y legítima. Por tanto, aún no lo hemos solicitado. Lo que hemos denunciado a Guinea Ecuatorial salió la resolución hace unos meses a favor nuestro, porque además un agravante es que Guinea Ecuatorial está cometiendo delito de genocidio, discriminación étnica y lo más grave es una discriminación por racismo. Y esto es muy importante porque de cara a la descolonización es un soporte que tenemos a favor. Tampoco estamos solicitando una ayuda humanitaria urgente de llevarnos 2 kilos de arroz y 4 pantalones, porque esto no nos libera de la esclavitud. Nosotros estamos luchando por dejar de ser esclavos de casi más de 600 años. Se lo tienen que empezar antes de decirnos que si nos mandan ayuda humanitaria, ¿no? Eso es dar de comer a los salvajes de Ollán. No queremos esta ayuda. Estamos luchando por ser libres, no para que nos den ayuda o una cosa. Yo quería preguntarte un poco, en continuidad con lo que habíamos hablado anteriormente, la situación de Guinea Ecuatorial es bastante distópica, prácticamente desde su independencia, como bien lo comentaste en tu exposición, y sabemos que existen grupos políticos que están exiliados, ¿no? Y quería un poco que referenciaras por qué sí, digamos, resulta algo impensado que ustedes pudiesen tener algún tipo de contacto con esos grupos políticos. Nosotros no nos han permitido hacer política en Guinea Ecuatorial, ni formamos parte ni del ejército, ni de los estudiantes, ni de nada. Somos un grupo marginal, totalmente. Los guineanos saben muy bien que Guinea Ecuatorial se creó en 1968 y eso les beneficia porque es la forma que tienen de tener sometido a Annobón y a Fernando Po, porque ellos son de Río Muni, no son de Guinea. Guinea es un invento. Por tanto, no pueden luchar con nosotros porque están pensando en quitar a Ollán y ponerse. No están pensando en cambiarlo. Hemos tenido contactos con casi todos, a nivel personal. Yo he hablado con muchos y tienen la convicción de que Ollán se vaya o que se muera y que se ponga otro, pero no tienen esa mentalidad de hacer política nacional, porque la política nacional involucra a todos los paisanos, pero ellos, además hay algunos que salen diciendo es que los annoboneses no pueden hacer partido político porque ¿quiénes van a votar si son 4? Ahora, si somos 4 y nadie nos va a votar, no podemos hacer partidos, pero entonces vais a ganar siempre. Y si mandáis con un concepto de tribus, estamos excluidos. Por lo tanto, no podemos luchar por lo mismo. Nosotros luchamos por nuestra vida, por la vida del pueblo de Annobón, y ellos luchan por la vida del pueblo de Guinea Ecuatorial. ¿Y quién es el pueblo de Guinea Ecuatorial? El sometimiento de los otros. No podemos ir juntos, en ningún caso, porque nos tapan, porque nos van a seguir colonizando. Ya está bien de la esclavitud. Una cosita. De todos modos, habíamos solicitado un encuentro antes de que declaramos la independencia, de que pudiéramos hacer una sentada y a ver qué se puede hacer. Tratar el futuro de Guinea Ecuatorial de tal forma que se pueda integrar todos los pueblos que conforman Guinea Ecuatorial, que todos tengamos la misma posibilidad, la misma igualdad
antes de que se fuera a sacar Obiang, porque tienen esa visión de sacar Obiang y que uno de ellos coja el poder. Pero si es una nación que está conformado por varios pueblos, lo más lógico es hacer una sentada de tal forma que se haga una proyección que recoja a todos los pueblos, para que cuando llegue el momento de que salga Obiang, todos nosotros podamos tener la misma posibilidad. Pero pasa que ellos no quieren. No es que nosotros no queramos, en principio es lo que queremos, que hagamos una sentada con esa finalidad. Pero dado que el egoísmo es lo que predomina, siempre quieren estar al frente de todo. El proyecto, la necesidad que tienen los aragoneses no cuentan, por eso siempre nos dejan al margen. Entonces, a partir de ahí, vemos que no es viable hacer esa sentada, porque ellos tienen su visión, que siempre quieren estar al frente de todo, en detrimento de los demás pueblos. Por lo tanto, en esa situación, en ese sentido, yo creo que no se puede hacer nada, más que cada uno vaya a su camino. ¿Y tienen alguna vinculación con algún otro pueblo, con alguna otra nación, como ustedes, que estén en la misma senda de reclamos? En principio yo creo que con los bubis, porque los bubis también tienen el mismo problema, el pueblo bubi, porque está ahí el pueblo anogonés, el pueblo bubi y el pueblo ndowe. Ambos ya han declarado su independencia, pero pasa que como que tenemos diferencia cultural y cada uno quiere que su pueblo por lo menos salga de esa esclavitud. Yo creo que lo más lógico es que cada uno luche por su parte. Ya cuando salgamos de esa esclavitud, yo creo que en ese sentido ya se puede hacer una sentada, ya que en ese aspecto ya no habría posibilidad de que yo soy el jefe y tengo que someterte a ti. Se supone que ya habrás independizado, por lo tanto todos los pactos que vayan a hacer ya sería bajo consenso. Ya no sería eso de que yo soy el jefe, tú tienes que someter a lo que te estoy diciendo. Ya, cada uno ya sería libre, cada uno ya se podría hacer un pacto a pie de igualdad. Yo quería preguntar acerca de cómo ha sido la recepción por parte de las autoridades argentinas a su causa. La sociedad argentina nos ha recibido bien en marzo, por eso hemos vuelto ahora. ¿Vale? Hemos sentido en casa, como en casa, hemos sentido bien, nadie nos ha molestado y además hemos tenido acceso a los estudiantes, que es una fuerza brutal. No sabéis el valor que tiene esto, pero es muy importante. Hemos tenido acogimiento también de los historiadores, de los legisladores, de los diputados. Algunos estamos repitiendo esta vez. Estamos teniendo bastante apoyo. No gubernamental, porque es por donde hay que acabar. Pero como os digo siempre, las escaleras hay que pisar todos los peldaños. Estamos empezando desde abajo. Ayer nadie sabía nada de Aragón, hoy ya suena en casi todos los hogares, en algunos medios muy importantes de este país hablan de Aragón, algunos políticos ya se incomodan pero hablan de Aragón y mañana posiblemente estemos diciendo que por fin tenemos una isla amiga, hermana nuestra. Por tanto, vamos a ir poco a poco, creyendo que eso es posible y que con vuestra ayuda y la ayuda de la sociedad en general sigamos dando visibilidad a la causa y apoyando desde las redes sociales y de nuestras familias. En mi caso yo estoy muy contento. En marzo cuando vinimos desde el aeropuerto ya sentía como estuviera en mi casa. Sinceramente os lo cuento, ¿no? Cuando nos encontramos con gente que nos dice, por caso de Malvinas, que no sé qué, que no podemos hacer nada, digo que no, sí que se puede hacer algo. No es que directamente vayamos a ver a Milei. Si se puede, pues bien. Si no se puede, pues nada, vamos a esperar hasta cuando sea posible. Pero el calor
que sentimos aquí nos da más fuerza. No es que la sociedad o el pueblo no nos haya acogido. El pueblo, bueno, las personas con quien nosotros hemos tratado, yo creo que siempre nos reporta ese calor, ¿no? De sentirnos bien. La verdad que nos sentimos muy bien. Por lo tanto, eso es un aspecto que hay que valorar y que creo que nos da posibilidad de que nosotros tengamos más fuerza para luchar. Y yo creo que habrá un momento en que nosotros vayamos a llegar arriba. Hablar con él. Yo creo que sí. Por lo tanto, es un aspecto que Sí, el chico quería. Sí, Joaquín, por favor. En línea con la anterior pregunta, si logran acceder a las autoridades, ¿qué les solicitarían específicamente, si se puede decir? Estamos solicitando apoyo internacional, reconocimiento a nuestra causa, apoyo logístico, apoyo es apoyo. Que luego de este apoyo se negocia como a nivel gubernamental, a nivel de cooperación, pero hay muchas cosas que se dicen en los despachos y no se dicen en público. Por tanto, los gobiernos, cuando decimos que estamos solicitando apoyo, saben de lo que estamos hablando. Saben, porque apoyar significa apoyar, no es darnos 20.000 euros o decirnos aquí tenéis un barco que no tenemos ni combustible para meterlo. Apoyar, la política tiene sus cosas y también tiene sus momentos. Así que lo que preguntan, pues vamos a emplazarlo a los despachos, que es donde se negocian los acuerdos entre los países. Y agradecer también al interés que tenéis y la valentía, porque aquí estamos haciendo esta reunión porque somos libres. En Guinea no podemos hacerlo, ni entre estudiantes, ni entre amigos, ni entre políticos. Por tanto, ya es una diferencia muy grande con respecto que tenemos. Ni en Arbons han prohibido que que más de 2 chicos no pasen por las calles, porque no vaya a ser que hablen mal de allá. Siguiente pregunta. Sí, buenas tardes. Gracias por semejante testimonio, pero desde la ignorancia quería preguntarles, absoluta ignorancia, ¿no? Me estoy informando de cosas que me cuesta hasta creer que sean posibles, y lo son, no estoy dudando de ustedes. Sí. ¿A quién ponen ustedes del lado de enfrente? ¿Es de este lado o no? Enfrente, ¿quién es? ¿Guinea Ecuatorial? No. Sí, no existe Guinea. No. ¿Quién es? Lo que tenemos enfrente es Santo Tomé y Príncipe, que son 2 islas que forman un solo país. Y después de Santo Tomé y Príncipe está Fernando Poo, que es la isla que llaman Guinea Ecuatorial, que es donde está la capital de Guinea Ecuatorial. Es decir, que son 4 islas. Portugal se quedó con las 2 del medio y entregó a España la primera y la última. Y estas 2 son las que al final se juntaron con la parte del continente que Gabón ofreció a España y formó el Tinglao de Guinea. Y con esto estamos luchando, porque Santo Tomé y Príncipe lo tenemos a 8 horas navegando, que son los que tenemos vínculos históricos, porque hablamos el mismo idioma y somos lo mismo, procedentes de Angola, pero Odián nos cortó todos los lazos históricos, todos los lazos culturales, todos los lazos políticos, todos los lazos, todo, para que no tengamos nada más que depender de Guinea. Y además va y dice haberse casado con una mujer de Santo Tomé, tiene hijos ahí y su hijo es el más rico del pueblo. Por tanto, nos ha secuestrado en todos los sentidos. Desde Anogón a Santo Tomé es coger un cayuco incluso y llegar en 8 horas. A Guinea Ecuatorial son 4 días más. No tenemos nada que ver. Para redondear la pregunta, perdóneme, ¿el mundo tiene un gran olvido con ustedes o hay algunos intereses que... No lo sé, pero en Guinea está la embajada de Estados Unidos, está la embajada de Francia, de España, de todos los países del mundo, y además España es la que mandaban los cooperantes que nos daban clases en Guinea. Saben de la existencia de algo, pero parece ser que a alguien no le interesa. Por favor. Sí. ¿Él? Bueno, Bueno, la verdad que muy bueno poder escucharlos. Una realidad para mí
humanos, y lo que contás, lo que hacen con las mujeres también me impactó un montón, un tema que me interesa bastante, en situaciones de guerra o en situaciones de vulnerabilidad como las que contás. Mi pregunta por ahí apunta al paso posterior a lo que preguntó él con respecto a esa ayuda que buscan, en caso, ¿no?, de que tuvieran, es medio compleja la pregunta, pero en caso de que recibieran en mejor escenario esa ayuda económica, social, apoyo, logística y demás, ¿tienen algún plan de, más que de recomposición, porque entiendo que nunca hubo una estructura, un plan para poder salir adelante por todo lo que están viviendo? Pero ¿cómo utilizarían esa ayuda? ¿Tienen algún plan de cómo se podría hacer para sacar adelante a Nabor? Es un poco complejo, pero me interesaba. En principio, la ayuda que estamos pidiendo no creo que sea económica. Nosotros la ayuda que estamos pidiendo es que nos den apoyo para que salgamos de ese meollo en que nos han metido. El reconocimiento de un país o varios países nos daría la fuerza de tal forma que la ONU pueda decir que, bueno, por lo menos tienen esa ayuda y les vamos a ofrecer esa posibilidad de que puedan formar un Estado independiente de Guinea Ecuatorial. ¿Vale? Lo económico yo creo que vendría después. Si viene después, tras haber ya conseguido esa libertad de formar ya un Estado independiente, nosotros ya hemos declarado la independencia. Lo único que nos hace falta ahora es tomar posición efectiva en nuestro territorio, y eso requiere que los demás estados independientes del mundo requiere que nos den su apoyo, de tal forma que a raíz de esto iríamos a Nobón y tomaríamos la posición efectiva de nuestro territorio. Porque claro, si nos ofrecen la posibilidad económica ahora, cosa que nos vendría bien, pero si lo hacen ahora, con la economía, ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda económica, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos coger dinero e irnos a sobornar a Obiang, decirle, mira, te pagamos tanto, por favor, sal de nuestro territorio. Pero sin embargo, si hay una conversación diplomática, tras haber recibido ese apoyo, o los demás estados, si se reúnen y les dice, mira, al territorio de Nobón le vamos a ofrecer nuestra ayuda. Por lo tanto, con nuestra ayuda ya ha adquirido ya esa soberanía efectiva. Por lo tanto, lo que puedes hacer ahora es irte de Nobón, retirar todos los militares, llevar toda tu población, y Nobón se quede con los anoboneses. Eso es lo que estamos buscando. Esto es lo que estamos buscando. No estamos buscando ayuda económica ahora. Sí, cosa que a largo plazo, ¿no? Como en un futuro, luego de que se haya acabado. Añadiría algo. La ONU, así como incluso la Argentina como país importante dentro de lo que son los derechos humanos, tiene la potestad de ayudar a Nobón en esos momentos a nivel económico con los cascos blancos, organizados desde la ONU, obviamente. Dice que pueden llevar ayuda humanitaria si quieren, pero siempre bajo control de la ONU. Porque nosotros tampoco queremos dejar que nuestro pueblo muere de hambre. Y si la ONU cree necesario una intervención urgente de llevarles algo, puede hacerlo, porque no podemos impedirlo. Lo que no podemos hacer es ir a entregar esta ayuda a Guinea para que Guinea lo reparta, porque sabemos lo que va a pasar. Es decir, que no nos estarían ayudando, sino estarían dando de comer a esos bichos que nos están matando. Por tanto, en ese estamos. Es decir, que nosotros estamos luchando por nuestra libertad, pero la ONU, que es la madre de todas las patrias del mundo, a través de Argentina o a través de otras organizaciones, pueden ayudar a Nobón si quisieran, pero con un control exhaustivo de lo que es llevarlo y que llegue a la población. Y yo no me niego a que le lleve comida porque él lo necesita, pero no lo voy a pedir para que se lo entreguen a Guinea, porque entonces sería un fracaso. Lo utilizarían contra la población. Sí,
Un poco en la misma línea de la pregunta que hizo también Sebastián antes. ¿Cuál es la estrategia política y diplomática a corto plazo? Digo, más allá de la ONU, ¿hay alguna perspectiva de visita al resto de países de América del Sur? Porque bueno, ustedes saben que también eso implica un peso. Ustedes hablar de Estados Unidos, allá hasta España. Hay una estrategia en ese sentido. Y después creo que lo que un poco preguntaba ella es, está bien la soberanía política, pero sabemos que sin independencia económica usted le va a costar lograr un montón de cuestiones, porque eso te permite asentar. Primero están las instituciones, pero también está la economía que pueda sustentar esas instituciones. Entonces, en algún momento el apoyo económico va a tener que estar. Por eso les hablaba antes de las negociaciones en los despachos, es decir, que cuando se negocia un apoyo, se negocia también un apoyo económico, un apoyo logístico, incluso militar, para garantizar la seguridad de las personas. Y esto se debate en los despachos, eso no se habla, son las condiciones que ponen el que te va a ayudar, te dice, oye, mira, y además también se debate condiciones de las riquezas y de los recursos que tiene tu país como garantía y de esta ayuda que te van a prestar, porque nadie da duros por pesetas. Y te dan un duro que más. Por tanto, nadie regala nada. Y no estamos pidiendo que nos regalen nada, por lo que los regalos son limosnas y las limosnas acaban al día siguiente. Por tanto, tenemos convicción de que esto poco a poco llegará y que la resolución por parte de la ONU permitirá el acceso de los anovenses a regresar y también a poder coexistir con otro pueblo, que nadie vive independiente ahí marginado. Vamos a estar en contacto, por la pregunta que hizo el compañero antes, con los pueblos de Guinea. No nos están matando, como estamos diciendo, es el gobierno, es el sistema, y por tanto, al ser pueblos con los que hay muchos anoveneses que son hijos de los FAN, de los bubis, de los tal. No vamos a cortar de raíz de repente y olvidarnos de 50 años de convivencia inútil. Pero bueno, de convivencia, al fin y al cabo, hay muchas chicas anovenesas que sus novios son de la tribu. No vamos a partirlos por la mitad. Vamos a tener que respetar las decisiones de cada persona. Si están a gusto y quieren venir a vivir, tendrán que venir con las leyes de Anual para convivir como personas. Es un tema que también tenemos que tener en cuenta, de que las historias no se cortan de un día para otro. Sí, por favor. Pregunto porque realmente no lo sé, pero la Unión Africana no podría ser un actor que a nivel diplomático también ayudara a su situación. Sí, podría, pero hemos venido primero a donde hablamos el mismo idioma, donde tenemos lazos culturales comunes, donde tenemos la misma historia, porque con África, desgraciadamente, somos negros, somos africanos, pero nunca hemos ido a África. Y no sabemos las lenguas que hablan allí, ni las costumbres de allí, porque en la isla de Anagón, desgraciadamente, no tenemos contacto con África. Pasaron los holandeses, pasaron los portugueses, pasaron los españoles, y con los pocos africanos con los que nos han juntado nos han sometido como esclavos. Y además no hemos podido ir a África, no sé dónde está África, no hemos vivido ahí. La única vez que fui a África fui atado de pies y manos y a la cárcel. Además con uñas arrancadas, magullado, estropeado físicamente, y no quiero volver ahí en esas condiciones, por eso prefiero ir en libertad. África me pilla más lejos que Sudamérica, imagínate lo que te digo. Y desde Anagón o desde Malabo se ve la silueta de África, pero me pilla lejos, porque no sé quiénes son los africanos. Por favor. Sí, yo primero para preguntarte si alguna nación que también esté haciendo su reclamo en la soberanía ya haya expresado su apoyo a Anagón en el reclamo para ser considerado un estado nuevo. De momento todos los estados se reservan hasta que alguien diga algo. Ya sabes que cuando uno está, quiero hacerlo, pero quiero que sea el otro el primero. Así que vamos a esperar, y las poblaciones estas, los países que también están en proceso, les costará un poquito más, porque todos los países estos dependen de alguna potencia que les está controlando. Por ejemplo, Santo Tomé y Príncipe son dos islas que forman un país que están
muy cerca de Anobón, además son gente nuestra, pero no pueden hacer nada sin que Portugal diga algo. Portugal no lo puede hacer sin que Europa diga algo, y por Europa no lo puede decir si Estados Unidos no dice que sí. Por tanto, estamos todos atados de pies y manos porque el mundo es una cárcel llena de sinvergüenzas que no saben respetar ni los derechos humanos que ellos pregonan. Y como no quiero ponerme en plan gallito, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo ahí porque hay muchos que hay que ponerles en una plaza y decirles qué pasa con vosotros. Preferimos pasar por el orden mundial con las leyes de las Naciones Unidas, las leyes internacionales, respetando como pueblo sin muchos recursos, como pueblo sin dientes que no muerde a nadie, pasar por el derecho internacional, que es lo que nos cogemos como soporte para luchar por nuestra libertad. ¿Se le dio otra pregunta? Una muy breve. Sí. Antes de que os vayáis, antes de que hagáis la última pregunta, bueno, sigue. Te escucho. Vuestro pueblo es originario del lugar y Sí, somos autóctonos de Anobón, originarios de más de 600 años viviendo en la isla. Y ahora os digo por qué, porque hay similitud, hay gente que pregunta la similitud con respecto a la isla Malvin. Nosotros somos autóctonos, nadie nos puede engañar con eso. Sí, no iba por ahí. Yo para la pregunta, pero está ahí y se lo que... Esto es un signo de socorro, un símbolo de auxilio, y lo he levantado ahora para que sepáis que ahora vamos a hablar de las Malvinas, pero Anobón está pidiendo socorro. Y no nos gustaría que nos mezclen con otros pueblos, porque somos tan solos, estamos tan aislados, estamos tan perdidos en el océano Atlántico, que todo lo que nos ponen por delante nos hace sombra. Queremos hablar de Anobón y ningún otro pueblo más, porque Anobón está pidiendo socorro, auxilio, que nos están matando de hambre. Hay un exterminio programado, hay un exterminio lento, pero de varios años que nos están matando, y con ello nos hemos visto obligados a arriesgar las pocas economías que tenemos en España, en el mundo, de los anoboneses, para pagarnos un billete y venir aquí. Por tanto, preferimos hablar de Anobón y de los anoboneses, porque es la única forma que tenemos de pedir auxilio, socorro, que nos están matando. No sé cómo decirlo ya. Esto es un asiento de madera, como esto es un trozo de madera también, que significa diálogo, acercamiento, solidaridad con los pueblos del mundo para que tiendan una mano a Anobón, porque en esos momentos necesitamos cualquier tipo de ayuda, cualquiera. Aquí es donde se sientan nuestros abuelos para contarnos la historia de Anobón, donde se sientan nuestras madres para repartir la comida, porque no tenemos mesas y sillas, nos sentamos ahí con los platos alrededor, en el suelo, y donde cuando hay algún problema nos sentamos para dialogar. El diálogo forma parte de nuestra cultura, y siempre, aunque sea el peor enemigo, siempre les invitamos a que se sienten y que hablemos, porque todas las guerras acaban en un diálogo, y acaban con el diálogo. Tanto antes de ir a la guerra, que no tenemos ni para morder, preferimos hablar. Y con ello cierro el capítulo de Anobón y hablamos de las Malvinas, esas islas que nos han unido y que nos va a unir, porque esas islas son argentinas, pero están invadidas por un colonialismo de siglos. Anobón tiene una población autóctona. Yo no soy politólogo, ni soy político de ciencias políticas, ni tampoco quiero meter la pata. Tengo un abogado que es el que lo ha explicado muchas veces. Hay similitudes porque sí, son unas islas. Hoy Anobón está siendo invadida por Guinea Ecuatorial, que está suplantando poblaciones. Las Malvinas ya tienen una población suplantada. Nosotros somos autóctonos de Anobón y no vamos a permitir, mientras exista un solo anobonés en esta tierra, que nos mató. Nunca. Vamos a luchar con todo lo que tenemos, que es
la palabra, nuestro piscabel y nuestro remo. Lo levantaremos cuando tengamos que pedir socorro y le damos la vuelta cuando tengamos que seguir remando. Y llegaremos a tierra. Prometemos a nuestro pueblo llevarlo a libertad y es lo que vamos a hacer. Llevarlo a libertad a